Muchas gracias primero por estar acá a este notable panel, gracias a todos los presentes. Y para introducir el tema les quiero contar que lo que traemos hoy le queremos contar acerca de una herramienta muy potente. Tan potente que si lo pensamos, estamos trabajando en un medio ambiente que está en constante evolución y que ya con el solo hecho de que mitigar el efecto que generan nuevas plagas o plagas que se adaptan, nuevas razas patogénicas de enfermedades, ir mitigando ya la pérdida de rendimiento que esas enfermedades y plagas quieren hacer, ya sería un éxito increíble. Pero esta herramienta es tan potente que no solamente logró eso, sino que, como mostró Lucas en la introducción que vimos, ha logrado aumentar los rendimientos en los últimos 50 años, y no solamente eso, sino hacerlo con mayor eficiencia, aumentando la eficiencia del uso de los recursos. Con lo cual, los invito a escucharlos a cada uno de los disertantes, que lo que nos van a contar es cómo es este sistema, cómo funciona dentro de las empresas, pero también las vinculaciones con, por ejemplo, el CIMIT, una entidad recontra prestigiosa que quiero que también valoremos el hecho de estar hoy con alguien que nos va a contar cuál es el trabajo. Y después Carlos, que nos va a contar del CIMIT, cómo es el trabajo y la vinculación con la ciencia. Julián, que va a ser el corazón de la presentación, representando a todos los mejoradores que, insistimos, hay un montón que están haciendo esto en un montón de empresas. Hoy les contamos, y vamos a hacer el juego de ser un solo equipo, cómo los desafíos que atraviesa el mejoramiento genético, que como les contaba son constantes y dinámicos, y por último, representando al desarrollo de productos y a la parte más cercana también a los comerciales, entender cómo todo eso desarrollado tiene que estar en manos de los productores para hacer el mejor uso. Así que, sin hacer más tiempo de mi parte, solamente invitarlos a participar y a sentirse también parte de este proceso, porque les adelanto una de las conclusiones. Los que estamos acá presentes, todos somos partes de este proceso. Así que si, por favor, Carlos, si querés. Sí, muchas gracias. ¿Se escucha bien? Sí. Bueno, ya aquí tenemos la presentación. Muchas gracias por la invitación. Nosotros venimos de México y para mí igual es un honor estar aquí en Argentina. Parte de venir a mostrar lo que realizamos y parte de lo que estábamos platicando antes de subir aquí. Cómo podemos unir, cómo trabajamos, cómo unir esfuerzos, cómo hacer sinergia en el mejoramiento para la producción en Argentina. Bien, yo vengo de CIMIT. CIMIT es el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo. Hacemos mejoramiento en América, también en Asia y en África. Como pueden ver aquí, tenemos 5 programas. En base a que en México es el centro de origen del maíz, tenemos el banco más grande, tenemos más de 28,000 tipos de maíces que guardamos y también los utilizamos para obtener la genética en los programas de maíz y también de trigo. ¿Qué es lo que nosotros ahora estamos cambiando en CIMIT? ¿O qué es lo que estamos nosotros mejorando? Nosotros nos dimos cuenta o reconocemos que la genética por sí sola no es suficiente. Tenemos que apoyarnos de otros recursos. ¿Qué es lo que estamos ahora implementando? Es el policultivo. Tenemos otro programa en donde vamos uniendo no solamente el maíz sobre maíz, sino también otros cultivos, pero lo estamos aterrizando principalmente en cada región, en cada zona. En cada país son diferentes problemáticas. La idea de nosotros es aterrizarlo a cada problemática para poder encontrar soluciones y poder mejorar la producción. También tenemos lo que es un programa de acelerar la genética en aquellos cultivos que han quedado atrás, aparte del maíz y el trigo, sino otros cultivos donde se pueden hacer rotaciones. Principalmente estamos trabajando en África con cultivos como es el sorgo, el frijol, que son cultivos que podemos hacer rotación y con ellos estamos trabajando para poder hacer también mejoramiento genético. Bien, aquí lo que ahora nosotros estamos haciendo es ser un solo CIMIT, ¿sí? Desde la parte académica, de la parte científica, unir todos los esfuerzos, hablar el mismo lenguaje,
no como científicos o como académicos, sino aterrizarlo para que nos podamos entender todo junto con los productores que son los principales en esta cadena. Bien, ¿cómo surge nuestro programa o cómo está el programa global de maíz? El área donde yo estoy es el área de fitopatología. Tenemos 3 programas que trabajamos en 3 megaambientes, en el trópico, en el subtrópico y en valles altos. Los genetistas tienen un trabajo titánico, tienen que juntar esfuerzos, genes, ¿sí?, para obtener las características deseadas, para principalmente elevar los rendimientos. Y además, pues tienen que incluir genes de resistencia a las diferentes enfermedades. Nosotros, fitopatología, apoyamos a los programas de mejoramiento. A lo que antes se realizaba es que trabajábamos independientemente y en vez de encontrar resistencia a las enfermedades, estábamos encontrando resistencia al rendimiento. ¿Qué quiere decir? Que si trabajamos por separado, nosotros vamos a estar trabajando con la resistencia a las enfermedades y cuando ya queremos obtener los híbridos o el rendimiento, pues estos maíces serán resistentes a las enfermedades, pero no se va a lograr el objetivo que es el rendimiento. Entonces, ¿qué es lo que estamos nosotros realizando? En los diferentes programas estamos trabajando y juntando toda la información. Principalmente, ahorita con el cambio climático, lo que nosotros estamos ayudando a reducir lo que son la problemática de las micotoxinas. Hemos trabajado mucho en lo que es en la parte superior de la planta. Tenemos resistencia a enfermedades foliares, a tizones, a rollas. Sin embargo, hemos desatendido mucho o desconocemos mucho la parte del suelo. Entonces, ahorita es lo que estamos trabajando más para combatir lo que es lo relacionado a los patógenos que causan las pudriciones de mazorca, principalmente que vienen desde el suelo. Esto es para garantizar la seguridad alimentaria, ¿sí?, para que se tenga acceso a alimentos y también que sean estos inocuos. También lo que nosotros buscamos es que estos se garantice la poder comercializar estos productos, ya que si estos productos no o en este caso el maíz no cumple con las normas de calidad e inocuidad, pues es rechazado para su comercialización. También lo que nosotros buscamos más es maximizar la rentabilidad. Muchas veces solamente pensamos en el rendimiento, nosotros lo que buscamos más es la rentabilidad. No solamente subir el rendimiento, sino también la rentabilidad, que tenga más ganancias los productores y que todos podamos ganar en la cadena. Lo que nosotros podemos ofrecer desde CIMI son materiales o germoplasma que está evaluado en las condiciones de climas actuales. Sin embargo, aunque nosotros los hemos evaluado en varios lugares, lo que se busca es que se puedan traer algunos materiales y evaluarlos previos para su adaptación en Argentina. Como podemos ver, tenemos desde maíces amarillos, maíces blancos, que han sido evaluados con tolerancia a estreses bióticos y también abióticos. Ahora bien, ¿cuáles son uno de nuestros mayores desafíos? Como lo mencioné, es el cambio climático. ¿Sí? Hay varios reportes donde se muestra, por ejemplo, hay un caso en Italia, en donde es un clima un poco más templado, y ahorita están teniendo más problemas de las micotoxinas o de los hongos que producen producción de mazorca y se acumulan las micotoxinas. En el caso de México, nosotros lo que hemos visto es que a diferencia de las enfermedades como los tizones, las rollas, que cada año va aumentando. Por ejemplo, si el primer año tenemos un 5%, en el siguiente un 10%, un 25%. En el caso de las pudriciones de mazorca, en el primer año podemos tener un 5% y en el segundo un 25% y en el tercero se ha visto ya hasta un 60% o un 70%. Esto es porque el ambiente climático afecta tanto a la planta,
para que se pueda expresar su resistencia y favorece a estos microorganismos que pueden romper la resistencia a materiales que antes lo conocíamos como resistentes. Algo igual importante o una de las oportunidades que podemos ofrecer dentro de estas problemáticas es ofrecer estos materiales que se puedan utilizar, mejorar el intercambio de germoplasma para que sea más fácil, principalmente para evaluar aquí en Argentina, y también conocer un poco más del microbioma, debido a que los microorganismos que están en el suelo también son importantes. Los microorganismos son los que descomponen la materia orgánica, ¿sí?, para que los nutrientes estén disponibles en el suelo. Entonces, la idea es conocer esa dinámica, mantener ese equilibrio. Lo que nosotros hemos realizado, el error que hemos cometido, es romper ese equilibrio, y por eso algunas poblaciones de algunos microorganismos se han elevado, y esos son los que nos están causando problemas en nuestros cultivos. Eso sería de mi parte. Tenemos unos minutos para preguntas. Me gustaría más que nada escuchar de ustedes si tienen algunas preguntas, algunas inquietudes. Igual tengo un minutito para hacer un anuncio. Más tarde voy a dar una charla sobre micotoxinas. Es el tema con el que estoy trabajando, en el que estamos trabajando. Ahorita aprovechamos el espacio aquí y agradezco el espacio, y para aterrizarlo mejor este tema, pues estamos aquí con los compañeros. Buenísimo, muchas gracias, Carlos. Y un poco la idea de que también Carlos participe era poner justamente esto en contexto, algo que por ahí hoy no parece ser una problemática en el mercado o en el gran mercado. Ya alguien tiene que estar pensando en eso, porque en un futuro, debido a los cambios y a la evolución que estamos hablando, puede llegar a ser un problema. Es una de las hipótesis de trabajo, y hoy se está trabajando para que en un futuro esto sea más fácil. Entonces, justamente el rol de Carlos en este panel es provocarnos ese pensamiento de, che, micotoxinas, claro, alguien hoy tiene que estar invirtiendo en esto para que en un futuro poder tener esa solución de alguna manera más rápida y más fácil. Así que, Juli, si te parece, bueno, seguimos con el siguiente. Hola. Bueno, muchas gracias a la organización del Congreso por la invitación, al panel. Para mí es un placer estar compartiendo con ellos este panel sobre mejoramiento genético, un área en la que trabajo hace 20 años, como mencionaron, y me sonó un poco raro. Pero bueno, tenemos bastante experiencia en esto, y lo que venimos a traer como punto es por qué. Creo que Fede mencionó que es una herramienta poderosa, el mejoramiento, y por qué es una herramienta poderosa para brindarnos soluciones a futuros problemas que tenga el maíz o a futuros desafíos que tenga el maíz. Vamos a estar repasando algunos puntos de mejoramiento, de cómo evolucionó, cómo se preparó y en qué condiciones está hoy esta herramienta para poder seguir brindándonos soluciones a futuro, y sobre todo, y lo más importante de la disertación, qué necesitamos para que esto continúe siendo así. El primer punto es el tiempo, ¿sí? Quienes trabajamos en mejoramiento o quienes conocen sobre la materia saben que el tiempo es algo importante, y que mientras más rápido podamos conseguir lo que nos proponemos, mejor. Es el denominador de la ganancia genética para el que estudió mejoramiento. Cuanto más rápido, más ganancia genética, que es aquella parte del aumento de rendimiento explicada por la genética y no por el manejo, ¿sí? En cuanto al tiempo, todos los procesos de investigación y desarrollo son lentos, suelen escuchar que demoran años. Sin embargo, también es una de las cosas en las que se pone más foco y se intenta mejorar con las metodologías y las tecnologías. Lo voy a separar en dos para que se entienda mejor. Por un lado está nuestra capacidad de sembrar, polinizar y cosechar en el mayor tiempo posible, ¿no? Y por otro lado está lo que llamamos ciclos de mejoramiento. El mejoramiento sigue dependiendo de que seamos capaces de elegir los mejores individuos, recombinarlos entre sí y elegir de vuelta los mejores de la progenie y volver a recombinarlos para cerrar el ciclo. Esos son los ciclos de mejoramiento. Ambas cosas, las generaciones y los ciclos de mejoramiento, se aceleraron mucho durante los últimos años, durante varios años. Y hoy en día los dos nos permiten responder rápido.
Piensen que antes hacíamos una generación al año, una siembra, polinización y cosecha. Luego con la contraestación pudimos ir a 2 generaciones por año y hoy estamos haciendo 3 generaciones por año. Para la madurez del maíz de Argentina hacia más precoces se pueden hacer 3 generaciones por año, gracias a la evolución principalmente en cultivos en condiciones controladas. Y por el otro lado, eso nos permite, cada uno de esas generaciones, somos capaces de seleccionar en cada una de esas generaciones. Antes podíamos seleccionar una sola vez, cuando podíamos ver el cultivo en el campo y poder medir sus atributos. Hoy podemos seleccionar sin la necesidad de ver los atributos a través de la selección genómica en cada uno de esos mejoramientos, en cada una de esas generaciones. Es decir, tanto las generaciones como los ciclos se aceleraron enormemente y con esto quiero decir, como punto número 1 de la presentación, que hoy el mejoramiento es una herramienta que está en condiciones de responder de manera mucho más rápida que antes. Pero no solo fuimos capaces de mejorar el tiempo en la respuesta, sino también tenemos metodologías y tecnologías que son más precisas y están más accesibles. Aquí también voy a separar en 2. El fenotipado, por un lado, todo lo que somos capaces de medir evolucionó muchísimo. Hoy podemos medir con imágenes, podemos medir con tecnologías, máquinas que miden diferentes atributos del maíz de manera más precisa. Tenemos mejores métodos de inoculación más precisos, somos capaces de generar el ambiente artificial para que se exprese una enfermedad, etcétera, ¿no? Y generamos muchísimo más información que antes. Y desde el punto de vista genético, información súper valiosa. Perdón, pensé que me querías decir algo. Información súper valiosa también ha mejorado mucho. Piensen que antes necesitábamos destruir varias semillas de maíz para poder obtener poco ADN, para poder obtener poca información genética. Hoy no hace falta destruir las semillas, solo con sacarle un pedacito ya podemos tener un montón de información genética, un montón de marcadores de manera mucho más económica y más accesible para todos. Así que tanto la parte fenotípica como la parte genotípica de nuestra selección mejoró mucho. Si lo combinamos a eso, podemos hablar un montón también de los modelos que hemos estado entrenando durante un montón de años y le hemos estado diciendo, cada vez que se presente esta información genotípica, estímame que vamos a tener esta información fenotípica, este rendimiento, esta madurez, estas características agronómicas. Y eso nos permitió seleccionar sin necesidad de sembrar en el campo. Esa es la selección genómica. Y eso permitió que evaluemos en las primeras instancias del mejoramiento genético mucho más individuos de los que evaluábamos antes y de manera mucho más rápida. Segundo mensaje, no solo somos capaces de hacer las cosas más rápido, sino que también somos capaces de hacerla de manera más asertiva, ¿sí? Algo mucho más interesante aún, en las primeras etapas de mejoramiento, hoy se están usando índices de selección donde los atributos están ponderados según la importancia económica que tengan en diferentes situaciones del campo de la Argentina, ¿no? Es decir, sí, somos capaces de introducir en las instancias primeras de selección la opinión de los productores y de la situación que tiene cada uno en su campo. Y de esto estoy hablando de los últimos 2 años, probablemente 3. Y entonces, si somos capaces de responder más rápido y con esta herramienta somos más asertivos, ¿cuál es el desafío más grande a futuro para que esto pueda continuar dando soluciones? Esa anticipación estratégica de la que tanto venimos hablando y que hay un montón de disertaciones en este congreso. El clima se volvió más incierto y llueve en momentos donde no lo esperábamos, en zonas donde no las esperábamos. Aparecen nuevas enfermedades o reemergen nuevas enfermedades. Tenemos el ejemplo de Corn Stunt hace 2 años. Este año tuvimos muchas discusiones sobre carbón de la panoja. Y así hay probablemente en el futuro otras conversaciones. Pero no solo eso, sino también la agricultura va evolucionando. Van cambiando los modos de fertilización. En el panel anterior vimos un montón de tecnologías nuevas que tenemos para aplicar. Lucas mostró en la otra sala cómo los híbridos modernos responden más al manejo moderno. Y eso no es casualidad, porque la manera en la que fuimos desarrollando esos híbridos ha sido con un testing cada vez más moderno. Y ese es un desafío que tenemos a futuro también. ¿Cómo hacemos para que nuestro testing evalúe híbridos en condiciones futuras y no en las condiciones actuales? Ahí hay un desafío
grande de los equipos que trabajan en mejoramiento de estimar cuál va a ser ese manejo futuro y de tratar de aplicarlo en el desarrollo actual. Somos capaces de responder más rápido, somos capaces de responder de manera más asertiva, tenemos un montón de incertidumbre sobre qué hay que mejorar y tenemos que anticiparlo de la mejor manera que podamos. Esto hace que se vuelva muy importante un tema que también se está hablando mucho y creo que es el corazón de este panel, que es la co-creación. Necesitamos que todos los actores estén involucrados y entiendan por qué hacen su trabajo. Científicos como Carlos, con temas muy puntuales y que sean capaces de desarrollar experimentos que respondan preguntas puntuales, pero que entiendan además por qué están queriendo responder esa pregunta. Después vamos a escuchar a Pablo desde el área un poquito más comercial, con las personas que tienen más su día a día los pies en la tierra y conocen la situación del campo, que levanten la mano y digan, acá hay un problema que tenemos que mejorar, necesitamos de eso también mucho. Y voy a aprovechar el minuto y medio que me queda para contarles una experiencia sobre esto de la co-creación. Ya les conté que en las instancias iniciales del mejoramiento podemos incluir la opinión del productor, eso es una co-creación. Una anticipación es CornerStand. Empezamos a trabajar en el 2015, 2016, 2017 a fenotipar híbridos para CornerStand y cuando la epidemia se manifestó nos encontramos con germoplasma que respondió bien. Eso es otro buen ejemplo. Tenemos uno más viejo que es Mal de Río Cuarto, pero quiero contarles una co-creación más nueva que es el de los maíces de baja estatura, que probablemente la mayoría de los que están acá escucharon hablar de esto. Pensemos que tenga más o menos ventajas, no deja de ser una innovación que va a estar en el campo argentino a partir del año que viene y de ahí en adelante. Y una estrategia del desarrollo de esa innovación que utilizamos fue 4 años antes de que sea comercial, en el 2022, empezamos a experimentarla con ciertos productores. Generamos semillas, le dimos semillas de isohíbridos altos y petizos y empezamos a generar información junto a ellos. Les puedo asegurar, para no dedicarle demasiado tiempo, que si no hubiésemos hecho eso y solo hubiese sido encarada la investigación desde internamente en la empresa, no hubiésemos hecho cosas que estamos haciendo hace 2 años. No hubiésemos descubierto cosas en las que tenemos que trabajar y estamos trabajando gracias a haber puesto esa innovación en el campo del productor 4 años antes de que sea comercial. Tiene que dejar de ser solamente unidireccional, tenemos esta innovación, entonces tenés que usarla de esta manera, sino es un poquito antes, es decir, tenemos esta propuesta, decime qué te parece y trabajémosla a partir de este punto juntos. Al igual que Carlos y Pablo y Fede, voy a estar acá en el Congreso disponible, si nos quedamos sin tiempo, sin preguntas para hoy, cuando quieran acérquense y hagan la pregunta que quieran. Muchas gracias. Buenísimo, muchas gracias. Julio, espectacular. Y ahora sí, Pablo, si te parece, pasamos a la última parte. Hola. No sé dónde apunto, si es a la tele. Ahí va a aparecer, Ahí va. Bueno, me presento, yo trabajo en Nidera, en el área comercial. Capaz que se pregunten qué hace hablando el responsable comercial de Nidera en este tema del mejoramiento, ¿no? Y lo ato un poco a lo que venían diciendo Julián, Carlos y Fede. Parte del trabajo del equipo comercial nuestro es esto que decía Julián, o cerró Julián, con el tema de la co-creación, ¿no? Cómo nosotros abastecemos al programa de mejoramiento de necesidades que leemos del mercado y cómo aprovechamos lo que nos entregan los equipos de mejoramiento, ¿no? Así que un poco la charla se va a basar en eso. Básicamente, repaso rápido, esto el especialista debería haber sido Julián, pero resumo un poco lo que contaba Julián, ¿no? Los programas de mejoramiento tienen poblaciones, las líneas, que son los padres de los híbridos, que ahí Julián mencionó las tecnologías que tienen para acelerar los procesos. Esas líneas después se cruzan y forman los híbridos. Por ejemplo, esto va de mayor a menor la cantidad. Arrancamos con un montón de líneas que generan híbridos y terminamos desde 15.000 híbridos en el año 7 antes que salga, a lo mejor a un híbrido comercial, ¿no? ¿Dónde participamos nosotros con el área
con mi equipo y con el área de extensión y de desarrollo, empezamos a meternos en el último punto. Yo señalo como que tuviera láser, pero no tiene. En el penúltimo año, donde tenemos 6 híbridos, empezamos a mirarlo, empezamos a hacer prueba de concepto, ensayos de densidad, y evaluamos mucho los traits de esos híbridos que están próximos a salir comerciales, ¿no? Y en el último año se define el híbrido que sale, si quieren, a la cancha. Acá puse un ejemplo de la ganancia genética, tanto en temprana como en tardía. Es el ejemplo de Nidera, pero podría ser el ejemplo de lo que mencionaba Julián. Tenemos cada pelotita, es el lanzamiento del nuevo híbrido, y se puede apreciar cómo fue la ganancia genética tanto en temprana como en tardía. Entonces, si vemos nada despreciable a lo que, no sé si fueron al taller de Lucas, a lo que obtienen los mejoradores en Estados Unidos, ¿no? Los programas nuestros son muy potentes, tienen ganancias genéticas muy altas, y una de las cosas que también trabajamos mucho en Argentina es no solo el rendimiento, sino es tener buena agronomía. Cuando digo buena agronomía es comportamiento sanitario. Lo ato a lo que decía Carlos. Definimos el mínimo que necesita un híbrido para salir al mercado de Argentina, ya sea, no sé, supónganse roya, enfermedad de espiga, vuelco quebrado. Y acá es donde empezamos a participar nosotros en el punto 3 y 4, en tratar de aprovechar esa ganancia genética que se ve que es grande en el campo. Y para eso creo que ahí es donde tenemos, desde nuestro lugar o nuestra área, el desafío. ¿Cómo lo hacemos? Con el correcto posicionamiento y con recomendaciones precisas. Yo pongo un ejemplo, a ver, lo voy a mostrar en este slide. Aquí llamamos correcto posicionamiento y recomendaciones, y creo que acá hay un gap grande para aprovechar el potencial de lo que nos entregan a lo que logramos a nivel de lote. Nosotros planificamos previo a la siembra, junto con los clientes, la fecha de siembra ideal, la densidad, el índice ambiental, y acá creo que hay un gap muy grande. Medimos eso, la ganancia genética versus los rindes obtenidos, y vemos que tenemos un diferencial de 25% de lo que se obtiene a campo versus el potencial que tiene la genética, ¿no? Estos son ejemplitos de dónde están nuestras parcelas, pero como para que tengan una idea, en el área norte, el rendimiento promedio de los ensayos de investigación que se hacen con el mismo manejo del productor es de 8,5 toneladas. En la zona de tardía es de 10,5 toneladas, y en la zona de temprana es de 11,5 toneladas. Cuando vemos los promedios, o si quieren el promedio de Argentina, es de 7,3 toneladas, ¿no? Y creo que acá tenemos una oportunidad muy grande de co-crear, ¿no? Vuelvo al concepto de la genética nos entrega, y si pensamos los rendimientos, no sé, de los años 90, Julián, corregime, un maíz con 600 milímetros obteníamos 6 o 7 toneladas, hoy con esos 600 milímetros sacamos 12, o sea, la genética nos da, tenemos que aprovecharla. O sea, nos dan Fórmula 1, pero quizás le estamos poniendo nafta común, ¿no? Acá les cuento un poquito lo que hacemos nosotros simulamos qué es lo que puede llegar a pasar. Entonces, tenemos un lote determinado, con base de datos, con inteligencia artificial, decimos la fecha de siembra óptima para tu lote es tal. Esa sería la ideal. Después en la realidad pasan cosas, pero está bueno desafiarnos con el ideal para ver cómo ajustamos o achicamos esas brechas. Definimos el índice ambiental de los lotes, definimos la estrategia productiva. Argentina es un país bastante cambiante, entonces cambia mucho a nivel de productor cuál es la estrategia, dependiendo de precio del commodity, retenciones, relación insumo-producto, pero una vez que definimos la estrategia, nos planteamos un objetivo y desafiamos los RIN del año anterior. Entonces decimos, el desafío es tener 10% más que lo logrado el año pasado, ¿no? ¿Es desafiante crecer un 10%? Sí, es desafiante, pero tenemos información para plantear el ideal.
ajustamos la densidad del ambiente por híbrido, decimos la densidad objetivo ideal, lo charlamos con los clientes y nos desafiamos con eso, porque tenemos las curvitas de densidad por híbrido y por ambiente, y una vez que sembramos, empezamos a medir para encontrar oportunidades de mejora. Antes hacíamos análisis de campaña cuando terminaba y decíamos qué hicimos mal. Ahora apenas sembramos empezamos a medir. Y una de las cosas que hacemos a los clientes es volamos los lotes, vemos qué densidad logramos versus la ideal y medimos desuniformidad espacial y temporal. ¿Tá? ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué usamos esta tecnología? Porque creemos que acá hay un gap grande. Y esto es tecnología de proceso. Esto no es, es tiempo, no es plata. Bueno, el tiempo vale, ¿no? Pero mejorando esto, acercaríamos o achicaríamos esa brecha, ¿no? Después vamos monitoreando los lotes para ver si hay una cuestión de fertilización, de malezas. Y en cosecha nos traemos el dato y lo desafiamos con el dato que nos da Julián. Decir, che, el potencial era y vos tuviste 23% menos. Creo que suena una utopía buscar eso, pero desde nuestro lado, desde la co-creación, buscar eso es lo que nos puede hacer achicar la brecha, ¿no? Entonces, esto es un poquito lo que hacemos. Después, cómo interactuamos con genética, y un poco lo decían antes, nosotros tenemos que ser los ojos de ellos. Julián decía que participan en los avances los productores. Nosotros a los programas le decimos, che, creo que esto pasó a tener preponderancia, empezá a buscar líneas con esto y acelerá. Entonces, el mejoramiento es la base del crecimiento, lo vimos con las ganancias genéticas, pero tener información, usarla, es el motor para achicar esas brechas. El futuro de maíz lo diseñan ellos, pero nosotros somos los ojos del mercado y le tenemos que decir qué es lo que vamos a necesitar. Como Carlos decía, aflatoxina. Y hoy un tema que hacemos inoculaciones, pero hoy no lo estamos viendo, pero él nos está diciendo, che, acá hay un tema, cambio climático, aflatoxina, entonces tenemos que anticiparnos para lograr achicar esas brechas. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Pablo. Primero, gracias a los tres por ser súper respetuosos del tiempo asignado. Y ahora, Pablo, quédate con el micrófono que te voy a tomar primero, pero escuché que también tiene 20 años. Julián te iba a hacer de preguntas en cuanto a la historia por tu experiencia, no por otra cuestión, pero escuché también tiene 20, así que sentite confiado como para responder. Este sistema que estamos viendo acá virtuoso de intercambio entre áreas, de mirar, dos preguntas. ¿Ya funcionó en el mercado argentino? ¿Ya podemos hablar de algún éxito, suceso que ha tenido? Y si fue siempre así, la vinculación entre áreas, la vinculación con el medio. No, te diría que en los últimos años, 4 o 5 años, cambió mucho el chip. Antes eran departamentos estancos que el breeder buscaba potencial de rendimiento y nosotros tratábamos de adaptarnos a los híbridos que nos lanzaban, ¿no? Ahora la comunicación es mucho más simple, se genera muchísima información y fluye muchísimo, entonces creo que hay una oportunidad y es un ganar-ganar para todas las áreas y para el mercado de maíz en Argentina, ¿no? Juli. Sí, coincido en que cambió mucho. Tengo 20 años de experiencia en mejoramiento porque empecé a trabajar a los 10 años. No solo lo que comenté durante los 10 minutos de charla, sino también las empresas se fueron estructurando y las instituciones. Hoy escuchaba que Carlos comentaba que el CIMIT, hablaba cómo evolucionó el CIMIT y me hacía acordar mucho cómo evolucionó Bayer, intuyo que pasa en todas. Las áreas se empezaron a juntar mucho más que antes. Antes trabajábamos mucho más en silo, cada área hacía lo suyo y no importaba mucho lo que hacía la otra. Hoy nos estamos involucrando mucho más. Hoy yo trabajo para el área de mejoramiento, pero soy parte también del equipo comercial de Bayer. Eso antes no era así, no sucedía. Y creo que son todos cambios que van hacia la misma dirección, ¿no? Que es lo que venimos hablando hace rato. Necesitamos entender
no solo nuestro trabajo en profundidad, sino por qué lo hacemos y por qué lo hacemos en conjunto y no solos, ¿no? Y en ese conjunto tiene que estar el productor sin ninguna duda. Y si tenemos que pensar en un desafío en el mediano plazo, ¿dónde lo veríamos? No hablamos mucho de... perdón, arranqué yo a opinar, pero... Pero no, es para Ok. los dos, así que... No hablamos mucho de biotecnología, pero yo pienso que el quiebre de las resistencias a biotecnologías y el traspaso a las nuevas biotecnologías va a ser un desafío para mejoramiento y para el campo en general. Y el otro es el que mencionamos ya varias veces. ¿Quién puede decir aquí si carbón de la panoja va a ser importante o no en el campo argentino dentro de 5 años y por lo tanto hoy hay que dedicarle X recursos? ¿Quién puede decir si los híbridos que estamos seleccionando hoy son los que mejor responden a los sistemas agrícolas de cultivo de cobertura o distintas rotaciones que se están dando hoy? Y no sé, hacemos lo mejor que podemos para que la manera en que los desarrollamos sea así y que los híbridos modernos continúen respondiendo al manejo moderno, pero es difícil hacerlo sin conocer todo y sin que cada actor levante la mano y diga, esta es mi opinión. Y me imagino que para eso también es fundamental la velocidad con la que también se puede llegar a una respuesta Eso va a hoy en día, seguir ¿no? evolucionando sin dudas. Sí, algo para completar algo que me estaba yo recordando. Hace casi más de 25 o 30 años se pensaba que era casi imposible encontrar un maíz resistente a más de una enfermedad. Se encontraba resistencia en un maíz a una enfermedad, pero era susceptible a las demás enfermedades. De ahí se fue haciendo el mejoramiento, se fue cruzando entre enfermedades, después entre plagas, después entre estreses bióticos y abióticos, y ahora tenemos resistencia múltiple, ¿no? Y también algo que ha cambiado es que antes lo que nosotros buscábamos era genes de resistencia. Ahorita ya con los información, con los avances en la tecnología, ahora igual se está trabajando sobre la edición genómica. En vez ahora de buscar genes de resistencia, ahora se están buscando los genes susceptibles para eliminarlos. Aunque eso pues tiene que trabajarse un poco más porque también de ahí nos podemos llevar a algunos genes de interés, ¿no? que hemos ido acumulando. Pero es parte como de lo que se ha avanzado en el mejoramiento. Un aporte al avance, ya que hablabas en el tiempo de los 30 años para atrás, mirando información me puse a ver los rendimientos de 1990 a la fecha, en 30 años, y lo que pasó fue que duplicamos la producción y triplicamos la superficie en maíz. O sea, lo que hicimos hasta acá fue increíble y ahora el desafío es cómo seguimos, ¿no? Por eso esto de la co-creación. Pero, no sé, yo me imagino que no es raro pensar en 15 millones de hectáreas de maíz, pasar de 7 toneladas a un promedio de 9 en poco tiempo y tener 120 millones de toneladas de maíz, ¿no? O sea, eso creo que no está tan lejos o contra eso nos tenemos que desafiar. Y en ese futuro, ¿qué ven que puede ser rupturista de lo que estamos viendo? Ahora sí, sin miedo a equivocarse, porque total, falta mucho tiempo. Mejores decisiones políticas. Eso todavía no lo podemos solucionar con el mejoramiento, ojalá pudiéramos. No, yo creo que un desafío grande es el crecimiento del maíz que menciona Pablo se va a dar hacia lugares donde tal vez hoy no tenemos explorado con 5, 6 o 7 años de anticipación para poder desarrollar productos que se adapten. Hoy estamos escuchando hablar de maíz en Santa Cruz, no sé si escucharon hablar de eso, de desarrollo de maíces más precoces para el sur de Buenos Aires o más abajo, y de otras áreas que quién sabe que vamos a explorar y hay que anticiparse para que cuando llegue el día tengamos suficientes productos para poder explorarlas de manera adecuada, ¿no? Permitime que meto de paso que hay un panel Maíz Patria ahora a las 17 horas de maíces extrapampeanos, NEA, NOA, el oeste y el valle, así que los surpatagónicos. Así que... Pero por un lado también es aumentar área y también aumentar esto, aprovechar o exprimir al máximo los que nos dan. Y eso es posicionamiento, manejo, información, inteligencia artificial, modelos. Creo que ahí, en el cortito plazo, tenemos mucho para
para potenciar, ¿no? Sin flagelarnos con lo que lo hicimos, porque lo que lo hicimos fue muy importante, pero desafiarnos para buscar ese objetivo. Bien, y para cerrar, creo que un poco la idea del panel y cómo se fueron surgiendo es más una invitación que solamente venir a contarles lo que estamos haciendo. Queremos que se sientan invitados, productores y todos los que están acá, que el mejoramiento genético hoy está abierto a preguntarles qué es lo que necesitamos. O sea, no es, ya entiendo que ninguna empresa está trabajando de una manera que cree que puede generar el producto que nadie está viendo, sino que estamos abiertos a escuchar las necesidades y para eso desde los breeders que antes por ahí tenían una figura inalcanzable, hoy Julián mismo les dijo, me voy a quedar un rato más acá, charlemos de cuáles son los problemas y me parece que ahí está un punto fundamental de lo que quisimos representar como industria o como equipo de trabajo, de decir, el corazón del proceso los incluye a los productores como foco fundamental. Entonces, más que nada, más que un aporte a una charla que escucharon cómo lo hacemos, queremos que se lleven de acá una invitación a acercarse a los stands que están en las empresas, a buscar a sus conocidos que están en empresas y que sea a partir de ahí el punto de trabajo y de empezar a buscar y seguir levantando los pisos y los techos de rendimiento del maíz en Argentina. Nos quedan 2 minutos, si quieren hacer algún comentario. Yo agrego que aquellos que tengan la oportunidad de interactuar con afuera de Argentina tampoco se queden quietos. Hay mucho que aprender de lo que se está haciendo afuera. Parte de la buena respuesta que tuvimos al achaparramiento fue por aprendizajes de Brasil, ¿no? En México tienen ya 3 años o 4 de experiencia comercial con maíces de baja estatura, nosotros todavía no. Entonces, saber qué están haciendo los otros y poder, sin perder el foco local, ver qué ventajas podemos sacar, ventajas en el buen sentido, de eso me parece súper importante también. Bien, buenísimo. Muchas gracias de vuelta a cada uno de ustedes por el tiempo y por la predisposición. Me pareció, yo como observador más cercano, muy bueno lo que han hecho. Así que les agradezco y muchas gracias a todos por estar presentes.